El título es el texto informativo. Obviamente es una clase de texto, ¿no? Nosotros hemos tenido una clase anterior donde hemos visto la clasificación de textos. No sé si recordarán, donde vimos texto informativo, narrativo, argumentativo, texto descriptivo, mm, texto científico. Vimos toda esa clase de textos, ¿no? Entonces, el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en el texto informativo, que creo que el texto informativo viene a ser lo mismo que texto científico. ¿Por qué? Porque solamente es como, a ver, es como si fuese o también tiene otro nombre, ¿no? Le dicen texto expositivo. Solamente te da información para que tú expongas. Acá no vas a contar una historia, no vas a dar tu opinión, no vas a describir la situación, sino simplemente te vas a centrar en un tema y vas a hablar acerca de las características, del contexto y de lo que posee ese tema. No vas a hablar de una historia, o sea, de un cuento, de lo que ha sucedido, que le ha sucedido a alguien, remontándote en años atrás, en años siguientes, no. Tampoco vas a dar tu opinión y tu punto de vista porque ese sería el texto argumentativo, ¿no? Tampoco vas a empezar a describir paisajes, describir cosas porque ese ya vendría a ser el texto descriptivo. Entonces, este texto simplemente es como si lo fueses a exponer, como si solamente leyeras información de internet y eso lo vas a exponer. Entre qué temas, por ejemplo, podrían estar, o sea, temas, por ejemplo, de la naturaleza, ecología, seres vivos, eh, incluso de tecnología, ¿no? Cualquier tema, entonces, pero centrado en el tipo de información que tienes. O sea, es una investigación prácticamente. Lo que quiere hacer aquí es que tú puedas identificar un texto de investigación. Y acá tú no vas a opinar, como te digo, no vas a dar tu punto de vista, sino simplemente vas a obtener la información tal cual está en la investigación. A ver. El texto informativo es aquel que da a conocer objetivamente la realidad. ¿Ya ves? ¿Por qué objetivamente la realidad? Porque no, tú no vas a opinar, pues. Solamente algo que ya está listo, que ya está investigado, que ya está corroborado, simplemente lo comunicas. Nada más. Centrándose en transmitir algún conocimiento, obviamente algún conocimiento ya descubierto. La lectura de textos informativos se realiza cuando leemos periódicos. ¿Por qué? Porque se ha realizado una breve información o una breve investigación de parte de la persona que redactó esa nota periodística. Entonces, tú al leer esa nota periodística en el periódico, lo que vas a hacer es comunicar a los demás o prácticamente comunicarte a ti mismo a través de la lectura de qué cosa es lo que ha pasado, gracias a la investigación de la otra persona a través de las líneas del texto del periódico, ¿no? Folletos también lo mismo, publicaciones, revistas y anuarios, ¿no? Toda la información que contienen estos medios escritos son investigaciones que son comprobadas, corroboradas, entonces ahí es donde tú obtienes la información. ¿Cuántas clases de textos informativos existen? Hay dos clases de textos. Dice, podemos mencionar las siguientes dos clases. Objetividad, cuando el texto tiene objetividad. Relatan sobre acontecimientos ocurridos a personas o cosas reales. El autor debe relatar los hechos objetivamente, es decir, tal cual te llega la información de primera mano, no aumentando tus ideas, ¿no? En forma clara, directa y sencilla. Por ejemplo, sea maíz comúnmente llamado maíz, choclo, millo o elote, es una planta gramínea anual originaria de América e introducida en Europa en el siglo XVII. Actualmente es el cereal con mayor volumen de producción en el mundo, superando al trigo y al arroz. ¿Te das cuenta de cómo es la información? Prácticamente es investigación tipo científica, ¿no? O no necesariamente es investigación, sino es algo ya investigado, ya comprobado, ya corroborado, y eso simplemente te lo están comunicando. Y cuando el texto tiene subjetividad,
agregan opiniones y comentarios adicionales. Por ello, deja de ser un texto simplemente informativo, ya que la opinión es un mensaje subjetivo que depende del punto de vista del autor. Deberíamos utilizar más este cereal porque en otros países se consume más, pese a que hay productos peruanos a base de maíz. Esta información de acá te indica subjetividad porque aquí ya ingresa tu opinión personal, porque dice, deberíamos hacer esto, ¿no? Deberíamos utilizar más este cereal porque en otros países se consume más. Pero esta información de acá, para que no te confundas con el texto argumentativo, se supone que esto de aquí proviene de la continuación de esto. Entonces se podría decir que es mezclado, ¿no? Primero te da la información así tal cual es la investigación, donde tú no opinas nada, nada de esas cosas, y luego, según vas avanzando el texto, al final, para concluir, en la parte de la conclusión está la parte de la subjetividad, ¿no? Donde ya aparte, además de que te da datos reales, aporta su opinión. ¿Por qué? La opinión acá sería, deberíamos utilizar más este cereal, porque, y este porque ya es una información comprobada, ¿cierto? Esta ya no es tu opinión personal. Tu opinión personal es hasta la palabra porque, ¿no? Entonces ahí te indica subjetividad. Deberíamos utilizar más este cereal porque hasta acá es tu opinión personal. Esto es algo que sí está investigado y comprobado, ¿no? En otros países se consume más, este dato de acá. En otros países se consume más. Esta sí es una investigación, ¿no? Pese a que hay productos peruanos a base de maíz, esto también. Entonces, acá introduce la opinión personal y a la vez un dato que sí es parte de la investigación, ¿no? Entonces, por eso, cuando tú ves la forma de una conclusión dentro de un texto, entonces ya estás en la parte de subjetividad. A ver, análisis de textos informativos. El análisis de un texto consiste en saber responder, basándonos en el texto mismo, las 6 preguntas fundamentales. 6 preguntas informativas fundamentales. A ver, ¿quién? O sea, ¿quién es el sujeto en la información? ¿Cierto? ¿Qué? ¿Cuál es el hecho que ha ocurrido? ¿Cómo? eh, ¿De qué forma es el método? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Cuál fue la manera en la que sucedió el hecho? ¿Dónde? El sitio, lugar donde se produjo el acontecimiento. ¿Cuándo? La fecha, pues, ¿no? Factor tiempo, año, día, hora, minuto. La precisión de la fecha depende del hecho. ¿Por qué? La causa, elemento fundamental que nos da la razón de lo que realmente ha pasado. Si el texto informativo está completo, debe responder las 6 interrogantes anteriores. No obstante, se pueden añadir otras más según el caso o bien en ocasiones no se localizan todas las interrogantes mencionadas. No todos los textos siguen el mismo ritmo. En algunos lo primordial es la causa, en otros el tiempo, en otros el sujeto o protagonista o en todo caso el lugar. Por ejemplo, para hallar el hecho, como te decía, ¿no? La pregunta es ¿qué? ¿No? Para saber qué cosa ha sucedido. Por ejemplo, un terremoto de escasa duración fue advertido esta mañana en la torre de control. ¿Qué ha pasado? Un terremoto. Este es el hecho, el terremoto. Ya está. El tiempo. ¿Cuándo? O sea, ¿en qué fecha ha ocurrido? A las 11 de la noche, tras 6 horas de deliberaciones, terminó el Consejo de Guerra, ¿no? Acá hay fecha, ¿cierto? El modo, ¿cómo pasó? ¿No? Vestido de chino, prendió a entrar en el palacio de, ya está, o sea, ¿cómo? ¿Cómo apareció? ¿No? De esta forma es como aparece. La causa, el por qué. Un cigarrillo encendido y arrojado a un cubo de gasolina originó, ahí está la causa, originó el incendio. Entonces la causa es esta. El sujeto, o sea, qué persona estuvo ahí, ¿no? ¿Quién es el causante o a quién le sucedieron estas cosas? El famoso torero Morenito de Huelva resultó cogido levemente en una tienda, ¿no? Entonces, el evento de cierto texto le ocurrió a este personaje. El lugar donde ayer en un taxi una mujer dio luz a un niño. Entonces, este es el lugar, ¿no?
en un taxi. Entonces, prácticamente con estas 6 preguntas, tú te das cuenta que estás ante un texto informativo, ¿no? Porque puedes encontrar cualquiera de estas o de repente las puedes encontrar todas. Ahora sí vamos a pasar al desarrollo de los ejercicios, así que vamos a empezar clasificando cuál sería subjetividad cuando hay opinión personal y cuál sería objetividad cuando simplemente te da una información ya investigada. A ver. La noche es el tiempo que media, a ver, ¿qué dice? Que media, ya, ajá, sí, sí, está bien. La noche es el tiempo que media desde el sol se pone hasta que sale. A ver, esta es una información investigada, comprobada, algo que todos sabemos, ¿no? Entonces, acá no hay opinión. ¿O acaso dice, a mí me parece que la noche es así, así, así? No, simplemente te está informando. Como si estuvieras leyendo una información enunciativa, ¿te acuerdas en el tema de oraciones? Algo así, donde no te dice, ojalá, tal vez, yo quisiera, me gustaría. No, simplemente te está informando tal cual. La noche es el tiempo que media desde que el sol se pone hasta que sale. Listo, te está informando algo que sí es real, ¿no? No está opinando, ¿ah? Entonces, esto deberá ser objetivo. Entonces, completas acá con la O. O. Listo. Ahora, vamos a la pregunta 2 y esto sí ya le toca a ustedes. La noche es un gran espacio cúbico, resistente, extremadamente resistente, amontonamiento de muros que nos limitan, que quieren limitarnos, lo cual no hay que aceptar. Uy, está fácil, ¿ah? A ver, vamos con Silvana y Fabiana. ¿Qué me dices? ¿Objetivo o subjetivo? Silvana y Fabiana, subjetivo. Muy bien. Excelente, niñas. ¿Por qué? Porque acá está dando su opinión. ¿Qué te dice? Lo cual no hay que aceptar. Te está induciendo a una idea que es propia de la persona, ¿no? Como que te está induciendo a algo. Te está dando una orden. Te está diciendo, no hay que aceptar. O sea, y además te dice, es resistente, extremadamente resistente, luego dice que nos limitan, que quieren limitarnos, esta ya es opinión personal, pues. Cuando te dice que quieren limitarnos, es opinión personal, y luego te dice, lo cual no hay que aceptar. Te está dando órdenes, está dando su opinión, entonces esto ya no es algo objetivo, ya te está induciendo a través de sus opiniones personales, entonces esto es subjetivo. Muy bien, Silvana y Fabiano. Vamos con la 3. Reloj, Dios espantoso, impasible, malvado, cuyos dedos amenazantes dicen acuérdate. Uy, eso también está fácil, ¿ah? A ver, Adriana Anco, ¿qué tipo de texto es? Subjetivo, muy bien. ¿Por qué? Porque te está dando la opinión de cómo es el reloj. Acá no te está diciendo, el reloj es un aparato que proviene de cierto tiempo. No, no te está diciendo eso. Simplemente está describiendo al reloj o se está refiriendo al reloj con su opinión personal. A esa persona le parece que el reloj es espantoso, impasible, malvado, cuyos dedos amenazantes, eso le parece a esa persona. No es simplemente una información sobre el reloj se fundó o el reloj lo descubrió tal persona. No, te está dando su opinión mediante una tipo poesía, ¿no? Entonces, obviamente subjetivo. Muy bien, Adriana Anco. A ver, reloj, máquina dotada de movimiento uniforme que sirve para medir el tiempo. Fácil. A ver, Ashley Zambrano. ¿Qué tipo de texto? Objetivo, muy bien, porque aquí sí te está dando información de qué es el reloj, ¿no? Acá no hay opinión personal. Es una información que ya está comprobada, corroborada, que todo el mundo lo sabe. A ver, vamos con la 5. En la playa he encontrado un caracol de oro macizo y recamado de las perlas más finas, caminando sobre la sombra de mi figura en las rocas. A ver, otra vez. En la playa he encontrado un caracol de oro macizo y recamado de las perlas más finas, caminando sobre la sombra de mi figura en las rocas. Acá está un poco complejo, ¿ah? Me da la idea un poco de subjetividad, pero también me da la idea de objetividad. Entonces vamos a leerlo otra vez. En la playa he encontrado
un caracol de oro macizo y recamado de las perlas más finas, caminando sobre la sombra de mi figura en las rocas. Ah, ya entendí. A ver, presten atención. Esta prácticamente es una descripción, ¿cierto? Y la descripción, ¿a qué tipo de texto le pertenece? O se acerca a lo que vendría a ser un texto informativo. Recuerda que el texto informativo solo te da información de algo ya investigado con anterioridad, ¿no? Entonces, si se va a poner, a ver, para no darte exactamente la respuesta, si se va a poner a describir, está informando de algo que ya está previamente dicho. A ver, vamos a preguntárselo a no, Alice Camargo. Ashley ya respondió, ¿no? Alice Camargo, ¿esto es objetivo o subjetivo? Es una descripción. En la playa he encontrado un caracol. Es una descripción. Objetividad, no, es una subjetividad, porque es una descripción. La descripción es subjetiva. Porque acá no te está diciendo cómo es el caracol. El caracol es un animal que se arrastra, que se parece a la babosa, ¿qué más? ¿Qué más se puede decir sobre el caracol? Tiene antenas, tiene concha, algo así, ¿no? Tiene su caparazón. Entonces, no te está diciendo eso, ¿no? No te está diciendo el caracol vive, tiene su hábitat, no. Te está describiendo cómo es la playa, qué cosa ha encontrado en la playa y todo eso. Tampoco te está diciendo la playa es un lugar formado por mar, arena, piedras. No, no te está diciendo eso. Te está describiendo el ambiente y eso es subjetivo porque te está dando su opinión, pues ahí nomás date cuenta. Al describirte, te está dando su opinión de la perspectiva que tiene sobre la playa. Entonces, esto es subjetivo. A ver, ahora las 6. Los caracoles son las conchas en espiral, también se llama así al molusco que vive dentro. ¿Qué información es? A ver, Alonso Lam, ¿objetivo o subjetivo? A ver, Alonso Lam. Alonso Lam, usted está desde el inicio de las clases y recién me pregunta la página, o sea, ni siquiera se ha puesto a buscar. ¿Cuántos minutos ha estado sin buscar la página? Usted ha estado desde que he tomado lista, así que no puede ser que haya estado esperando que alguien le diga la página. Ya, parece que no va a contestar. Vamos a pasar a otro usuario. Diego Ramos, ¿objetivo o subjetivo? A ver, Diego Ramos, ¿objetivo o subjetivo? Tampoco ha buscado la página. Sí, las 6. ¿Qué cosa es? Dice, los caracoles son las conchas en espiral. También se llama así al molusco que vive dentro. ¿Esa es una opinión personal o es una información que es totalmente cierta, ya corroborada e investigada, ¿no? Objetivo, muy bien. Entonces, esta es la diferencia entre las 5 y las 6. En las 5, al describir un paisaje, es una opinión subjetiva, porque no todos tienen la misma perspectiva, sino que es una opinión personal. En cambio, las 6 sí te está diciendo de los caracoles, pues cómo son, qué cosas son y todo ello, ¿no? Ya te da información que está en los diccionarios incluso, ¿no? Entonces, esto es objetivo y lo otro es subjetivo. 7. Los perros son los mejores amigos del hombre y los únicos caninos domésticos. A ver, vamos a preguntárselo a Ebolet y a Sila. ¿Objetivo o subjetivo? Los perros son los mejores amigos del hombre y los únicos caninos domésticos. Subjetivo. Pero si te das cuenta en la forma en la que lo ha dicho, no te dice los perros son hermosos, bellos, yo tengo un perrito que se llama así. No te está dando una descripción, te está dando una información que sí es tomada por la mayoría de personas como real, ¿no? Entonces, esto de acá es objetivo. No es una descripción, no es una opinión personal, ¿cierto? Porque esto de que son los mejores amigos del hombre no es una opinión personal. Esto lo sabe todo el mundo, ¿cierto? Esta es una información que lo sabemos todos, que
es algo que está instaurado ya previamente, no es una descripción, ¿no? Y además te dice, y los únicos caninos domésticos, esto también es información que lo sabemos todos, porque de todos los caninos, animales caninos como el qué sé yo, el zorro, el puma, el león, el tigre, de todos ellos, de los caninos, o sea, el único doméstico es el perro, de ahí tú no puedes tener de mascota a los otros, ¿no? Entonces, esta información la sabemos, no es una opinión personal de nadie, esta es una información que existe, ¿cierto? Son datos que existen. Por lo tanto, esto es objetivo, objetivo. A ver, vamos a preguntárselo. Ah, ya hemos terminado con esta parte, ¿no? Y ahora vamos a pasar al siguiente texto. Así que vamos a prestar atención para poder entender. Texto 1. ¿Has oído hablar alguna vez de Laika? Laika es el nombre de una perra. Sin embargo, en vida no fue como la de un perro normal y corriente. Laika fue el primer ser vivo que viajó en un cohete espacial, la primera astronauta de la historia. Laika realizó su viaje a bordo de un satélite artificial llamado Sputnik II. Un equipo de investigadores diseñó en Rusia antigua, es decir, en la antigua Unión Soviética, en la URSS, la nave y programó el viaje. El objetivo de la misión era probar que un ser vivo podía sobrevivir en el espacio dentro de una nave. El Sputnik II despegó el 3 de noviembre de 1957 ante la admiración de todo el mundo y la experiencia fue todo un éxito. El viaje de Laika abrió el camino para que 3 años más tarde se lanzara al espacio una nave con un hombre a bordo. Ahora dice, marca con X solamente las ideas que puedes extraer del texto. A ver, acá dice, Laika fue el primer ser vivo que viajó en un ovni. Acá dice, la información es falsa porque Laika fue el primer ser vivo que viajó en un cohete espacial, no en un ovni. Entonces, date cuenta de estos datos. ¿Ah? Cuando yo lo leí, también me pareció, sí, verdadero. ¿Por qué? Porque no le había prestado atención que decía en un ovni. No, pues no ha viajado en un ovni, ha viajado en un cohete espacial. Pero por eso tienes que leerlo bien, porque mira, yo lo acabo de leer y había dado en mi mente, había dado que la información era verdadera, pero luego leo acá donde dice resolución y luego digo, ¿por qué ha dicho falsa si todo está bien? Hasta que llega aquí y decía cohete espacial. Mira, ni siquiera me había dado cuenta que había dicho ovni, ¿no? Entonces, obviamente esto es falso y así que por un dato pequeño puede malograr toda la secuencia de que sea verdadero, ¿no? Y mira, acá decía ovni y lo correcto es que dijese o que dijera cohete espacial. A ver, vamos con la 9. Laika fue la primera astronauta de la historia, se podría decir, la primera astronauta. A ver, vamos con Eduardo Barrientos, ¿verdadero o falso? Laika fue la primera astronauta de la historia. A ver, Eduardo Barrientos, verdadero, claro. ¿Por qué? Porque ella fue incluso antes de que el primer hombre fuera a la luna, pues. Entonces, obviamente, en teoría, sería la primera astronauta de la historia, ¿no? Entonces, y acá nos lo dice, ¿no? Nos menciona parte de su vida, fue el primer ser vivo que viajó en un cohete espacial. Y acá está, la primera astronauta de la historia. Entonces, eso es verdadero. Vamos con la 10. Laika realizó su viaje a bordo de un satélite artificial llamado Sputnik 3. A ver, vamos a preguntárselo a Eva Grimaldo. ¿Qué me dices, Eva Grimaldo? ¿Verdadero o falso? Falso, muy bien, porque no fue el Sputnik 3, ¿cierto? Fue el Sputnik 2. Entonces, aquí en esta información, tú también hubieras pensado, sí, en el Sputnik, ya, pero no te habías dado cuenta del número, ¿no? Puede suceder en algunos casos, pero esto es falso porque fue en el 2, no en el 3. 11. Un equipo de investigadores diseñó en Rusia, en la Rusia antigua, la nave y programó el viaje, ¿verdadero o falso? A ver, vamos con Flor Brito. ¿Verdadero o falso la 11? Verdadero, muy bien. Porque acá lo dice, pues, ¿no? Acá está.
Un equipo de investigadores diseñó en Rusia antigua la nave y programó el viaje. Ahí está. Igualito, está igualito, verdadero. 12. En el año 1960 se lanzó al espacio una nave con un hombre a bordo, ¿verdadero o falso? A ver. Eva Grimaldo, no, ya está. Yanela Olivares. Esto es verdadero. En el año 1960 se lanzó al espacio una nave con un hombre a bordo. A ver, Yanela Olivares. En el año 1960 se lanzó al espacio una nave con un hombre a bordo. Falso, me dice Yanela. A ver, vamos a corroborar aquí en el texto. ¿Qué me dice? Acá dice, acá me habla de la perrita. Recuerda que todo es según el texto, ¿ah? El Sputnik 2 despegó el 3 de noviembre de 1957, ante la admiración de todo el mundo y la experiencia fue todo un éxito. El viaje de Laika abrió el camino para que 3 años más tarde, o sea, 3 años más tarde, mira, acá estaba para deducir, ¿ah? 3 años más tarde, es decir, 1957, 3 años más tarde, 1960, para que 3 años más tarde se lanzara al espacio una nave con un hombre a bordo. La información era verdadera. Era verdadera. En 1960 se lanzó al espacio una nave con un hombre a bordo verdadero, porque acá lo dice. Si la perrita fue en 1957 y luego acá te dice que 3 años más tarde ya viajó el hombre, entonces suma pues 97, 57 más 3, 60. 1960 viaja el primer hombre, ¿no? Entonces sí era verdadero. Solamente teníamos que deducir del texto. Era verdad. Listo, ahora sí pasamos al siguiente texto, texto 2. A ver, empezamos. El albinismo es la condición genética en la que hay una ausencia congénita de pigmentación, es decir, ausencia de melanina, de ojos, piel y pelo en los seres humanos y en animales, causado por una mutación en los genes. También aparece en los vegetales donde faltan otros compuestos como los carotenos. Es hereditario y aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. En los individuos no albinos, los melanocitos transforman el aminoácido tirosina en la sustancia conocida como melanina. La melanina se distribuye por todo el cuerpo dando color y protección a la piel, el cabello y el iris de los ojos. Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia, o sea, de la melanina, cuando el cuerpo no produce melanina o de distribuirla, se produce la hipopigmentación, conocida como albinismo, ¿no? Albinismo es cuando las personas son demasiado blancas, ¿no? La melanina se sintetiza tras una serie de reacciones enzimáticas, ruta metabólica, por las cuales se produce la transformación del mencionado aminoácido en melanina. Por acción de la enzima tirosinasa, los individuos albinos tienen esta ruta metabólica interrumpida ya que su enzima tirosinasa no presenta actividad alguna o muy poca, tan poca que es insuficiente. De modo que no se produce la transformación y estos individuos no presentarán pigmentación. Existen diferentes tipos de albinismo y algunos pueden ser rubios o tan solo presentar ojos claros, pero no tener pelo rubio. Por eso es incorrecto concluir, y acá hay información, por eso es incorrecto concluir que una persona albina tenga todas las características en una sola. Hoy en día está muy extendida esta condición genética en el mundo. O sea, el albinismo es a falta de melanina, ¿no? Por eso algunas personas que no han desarrollado este compuesto que es parte del cuerpo, o sea, como parte del cuerpo, es que se ven de esta forma. A ver, por ejemplo, vamos a ver acá algunas imágenes para que vean. Son así, ¿no? Este tipo de personas, o sea, con este color de pigmentación, es que han desarrollado albinismo. Y generalmente tienen los ojos así, la cara de esta forma. Estos son
personas que tienen albinismo, ¿no? Ahí, como podrás ver. O sea, son demasiado blancos y ya blancos, blancos, blancos. Y generalmente tienen así el rostro de esta forma. Si te das cuenta, todos tienen un rostro parecido. Ahí, eso es porque no han desarrollado melanina en el cuerpo, ¿no? A falta de esa sustancia es que no tienen pigmentación, o sea que su piel no tiene color. Entonces vamos a completar las oraciones. Dice, el espacio es la ausencia, espacio, de pigmentación de ojos, piel y en los seres humanos y en causado por una mutación en los, ya, acá simplemente vamos a completar con lo que está en el texto, ¿no? Acá sería el albinismo, es la ausencia congénita de pigmentación de ojos, piel y pelo en los seres humanos y en animales causado por una mutación en los genes. Entonces acá completamos, acá sería el albinismo. Esto es parte del texto, así que solamente te está pidiendo que lo completes, ¿no? Todo está en el texto, no estamos inventando nada. El albinismo es la ausencia congénita, de pigmentación de ojos, piel y pelo en los seres humanos y en animales, causado por una mutación en los genes. Ya está. Listo. Terminó. Todo esto está en el texto, simplemente han eliminado algunas palabras y te han puesto una línea para que tú completes guiándote del texto qué palabras le faltaba. Nada más, eso es todo. Ahora aquí, en la 14. El albinismo es, y me lo va a decir, me lo va a ir completando la siguiente persona. Giori Araujo. A ver. Acá, estás por esta parte. El albinismo es la falta de melanina. Aparece con la combinación de los padres, de los dos padres portadores del gen recesivo, ¿no? Muy bien Giori. A ver, el albinismo es la falta, acá colocas la falta de melanina. Aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo, ¿no? Y eso lo encontramos creo que al final, ¿no? Más o menos por aquí, a ver, por acá creo que está, o está mal. A ver, entonces vamos a buscar pues en el texto original. ¿Dónde está eso? ¿En qué parte más o menos? El albinismo, algo de los padres, ¿no? Sí, yo también vi uno de los donde decía de los padres. Arriba, pero más o menos por dónde, por qué línea. Ya por acá, ¿no? Portadores del gen recesivo, claro. Acá esta parte está bien, portadores del gen recesivo. Portadores del gen recesivo. Ya, ¿qué más dice? Es hereditario y aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. Ya hasta acá está bien. Solamente falta el albinismo y eso estaría, es la... a ver, espérense. Es hereditario, debería ir acá, ¿no? Ajá. Es hereditario, claro. Acá es hereditario. Hereditario. Y ahora sí tiene sentido. El albinismo acá sería es hereditario, porque lo dice acá. A ver, es la condición genética en la que hay, porque te está hablando de los padres, pues, ¿no? En los seres humanos y animales causado por la mutación de genes. También aparecen los vegetales. Y acá te dice, ¿no? El albinismo es hereditario. Y ahí está, es hereditario. Y ahí aparece con la combinación de los dos padres portadores del gen recesivo. Ya está, te equivocaste solamente acá, era es hereditario. De ahí portadores y recesivos sí está bien. Listo, vamos con la 16. En los individuos, los melanocitos transforman el aminoácido en la sustancia conocida como, a ver, eso le toca a Yasli Karina. A ver, complétalo.
¿Cuál sería? En los individuos, espacio, los melanocitos, más o menos ve por la información de los melanocitos. En los individuos, ya lo vi, está ahí en tu frente todavía. ¿Cómo completas acá la 16, Yasli Karina? A ver, en los individuos, ¿qué falta acá? ¿Qué palabra falta acá? Todo está en el texto, ¿ah? Está igualito en el texto, solamente ubica esa parte. Ubica la parte donde dice en los individuos. Y yo ya lo vi, incluso está acá en la pizarra, está en tu pantalla, a partir de ese texto. A ver, ya se le está demorando mucho porque eso incluso está en su frente. A ver, Jordan Cielo, ¿cómo completas la 16? ¿Qué falta acá? Aquí Jordan Cielo. En los individuos no albinos, ajá, muy bien, no albinos, porque eso está en el texto. Completen, por favor, no albinos. Los melanocitos transforman el aminoácido. ¿Qué más? ¿Qué falta? No albinos. ¿Qué más? El aminoácido que sigue completando Jordan. En los individuos no albinos, los melanocitos transforman el aminoácido tirosina. A ver, tirosina, muy bien, respuesta correcta. Tirosina en la sustancia conocida como, ¿cómo qué? Complétame esa última información, esa última línea. En la sustancia conocida como melanina, muy bien. A ver, vamos acá a completar. Eso estaba en el texto, ¿ah? Melanina, y estaba igualito, igualito. Acá está, ve. En los individuos no albinos, los melanocitos transforman el aminoácido tirosina en la sustancia conocida como melanina. Aquí estaba todo. Así que no necesitabas buscar en otro lado. 17 y última. La espacio se distribuye por todo el cuerpo dando espacio y protección a la piel, el cabello y el iris del ojo. Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia o de espacio, se produce la espacio conocida como albinismo. A ver, esto también está en el texto y está en la parte donde dice se distribuye por todo el cuerpo. Así que búscala, busca por ahí donde dice se distribuye por todo el cuerpo y más o menos ya te das cuenta. Ah, ya lo encontré. Ya lo vi, así que fácil sí está. A ver, vamos a preguntarle qué palabra falta a Justin Jiménez. Aquí, la, ¿qué iría acá? ¿La qué? ¿La qué? A ver, Justin, ¿la qué tendría que ir acá en este espacio? La se distribuye por todo el cuerpo. Todo está en el texto, yo ya lo vi. La melanina, muy bien, la melanina se distribuye por todo el cuerpo ¿dando qué? ¿Qué más? A ver, Justin, continúa. ¿Dando qué? La melanina dando color. A ver, vamos a completarlo. Dando color y protección a la piel. Ya, dando color y protección a la piel. Y el iris del ojo. Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia o o de qué, o de o de qué, acá qué te falta, o de qué, a ver, complétalo, o de distribuirla, muy bien, distribuirla, o de distribuirla, se produce la qué, se produce solo te falta acá, hipopigmentación, hipopigmentación, ya está, hipopigmentación, listo. Entonces, todo esto se encontraba aquí, en esta parte.
La melanina se distribuye por todo el cuerpo dando color y protección a la piel, el cabello y el iris del ojo. Cuando el cuerpo es incapaz de producir esta sustancia o de distribuirla, se produce la hipopigmentación conocida como albinismo. ¿Se dan cuenta que todo estaba en el texto? Absolutamente todo estaba en el texto. Todo. Y es más, la 13 está resuelta aquí y además también está en el texto. Así que como que no necesitas preguntar, ¿no? Todo está en el texto. No necesitas preguntar dónde está ubicado porque, o de dónde lo he sacado, porque está en el mismo texto de los ejercicios, ¿no? Incluso la 13 está acá en la resolución. Entonces ahí ya tenemos todo esto es del texto. Toda la información que hemos obtenido de acá es del texto. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ya hemos terminado esta parte y vamos a analizar qué cosa es lo que quiero que hagan en la ficha virtual. La ficha virtual anterior que han tenido ustedes, la anterior, era para que completen, ¿no? Todavía no lo he revisado, pero obviamente hoy día lo voy a revisar y hasta de repente no lo termine hoy porque como es para revisar leyendo, entonces me voy a pasar desde hoy hasta de repente hasta el lunes revisando de poco a poco, porque no me dan las alternativas así al toque, pues, ¿no? Yo tengo que leer para analizar en qué se han equivocado. Por esa razón, es que van a tener que esperar todavía, de repente si hoy no termino de revisar, lo terminaré, pero para la próxima semana sí ya debe estar revisado esto, ¿no? Y lo que vendría a ser la tarea de hoy también es del mismo modo, donde tú vas a tener que llenar, así que presten atención, también te va a salir de nota cero, a todos les va a salir nota cero porque eso es para que tú completes, y de ahí yo ya me voy a tomar el tiempo de revisar uno por uno leyendo todas las respuestas. Ya, a ver, entonces vamos a verificar aquí para que más o menos vean qué tipo de preguntas viene, o sea, las preguntas que tienen también las preguntas que ustedes tienen en su libro de tareas, que vienen a ser las mismas, ¿no? Ahí está el texto informativo. Acá te dice, utiliza el estilo objetivo y subjetivo para redactar un párrafo. Vas a hablarme acerca de la ventana de forma objetiva, es decir, ¿qué es la ventana? ¿De qué está compuesta? ¿No? Información ya existente, si es posible del diccionario, una definición del diccionario. Y luego vas a hablarme de la ventana de forma subjetiva. ¿Qué piensas de la ventana? ¿Qué piensas de ese objeto? ¿No? O para qué piensas que sirve, ¿no? O de repente, ¿qué te sucedió un día con la ventana? No sé, alguna anécdota, alguna historia, ¿no? Eso ya es de forma subjetiva. Lo mismo con el silbido. ¿Qué es el silbido de forma objetiva? O sea, ¿qué es? ¿Cómo se produce? ¿No? Y el silbido de forma subjetiva, ahí me vas a narrar o me vas a explicar, eh, no sé, si a alguien le gusta silbar, si a alguien no le salía el silbar, o sea, me cuentas así tipos historias, opiniones personales y todo ello, ¿no? El papel de forma objetiva, cómo es un papel, de qué está hecho, ¿no? De forma objetiva. Y el papel de forma subjetiva, no sé, una historia que tengas con el papel, o qué te parece el papel, o me empiezas a hablar sobre las texturas del papel. A mí me gusta el papel suave, no me gusta el papel duro, qué sé yo, algo así, ¿no? Eso es subjetivo. Alambre de forma objetiva. ¿Qué cosa es el alambre? ¿De qué está hecho? ¿Qué cosa lo conforma? ¿Para qué sirve? De objetivo, ¿no? Subjetivo dices, uy, me hinqué con un alambre, qué sé yo. O sea, cuentas algo que te haya sucedido, algo que no es objetivo, pues, ¿no? Sino que es una opinión personal o una descripción. Alfabeto de forma objetiva. ¿Qué es el alfabeto? ¿Quiénes lo conforman? ¿Para qué sirve? ¿No? De forma objetiva. De forma subjetiva es, por ejemplo, yo aprendí el alfabeto a esta edad o me empiezas a contar algo, me empiezas a describir algo, entre otras cosas. Entonces, acá tú vas a escribir tu respuesta concreta y yo después lo voy a revisar leyendo uno por uno. O sea, recién voy a revisarte la tarea anterior, obviamente, porque ya hemos llegado a la semana, ¿no? Entonces, me voy a tomar el tiempo de leer uno por uno qué cosa han escrito. Entonces, lo mismo voy a hacer con esta de aquí, porque las preguntas requieren de ese tipo de información. Así que concéntrense y den su respuesta. A todos les va a salir cero, para que de ahí no me estén diciendo por qué me ha salido cero, ¿no? Obviamente, ¿no? Ni modo que tu respuesta yo la voy a tener previamente escrita para que me coteje que eso sí es real. Eso solamente pasa en preguntas con alternativas. Pero en preguntas que son para escribir,
al menos de que no sea una o dos palabras, al menos de que no sea ese caso, no, pues. Ahí sí tengo que revisarlo yo porque no me va a arrojar, mis pensamientos no van a ser los tuyos, ¿no? Entonces, por esa razón es que esto sí me voy a tomar la molestia de revisar uno por uno. Ya a todos les va a salir puntaje cero, por si acaso, a todos, a todos. Y yo ya después manualmente lo voy a revisar y la nota ya lo van a encontrar cuando esté en el registro, ¿no? Ahí recién se van a enterar cuántos se han sacado. Muy bien, entonces ya hemos terminado y la revisión de tareas, todo lo voy a hacer después. Ustedes lo van a encontrar más tarde ya subido a la plataforma. Así que nos retiramos porque ya hemos terminado todo. Ha estado fácil el tema del día de hoy. Así que nos vemos la siguiente semana. Adiós.